José Manuel Torres, vicepresidente de Adozona, está con nosotros y vamos a conversar de ese importante sector generador de divisas porque exporta bastante. Es un poco lo que, junto con el turismo, lo que nos mantiene en exportación. Y que tuvo un crecimiento Sí, espectacular este año. en el informe del Banco Central del primer cuatrimestre sobresalió el crecimiento de Zona Franca. Explícame en qué consistió y las razones. Sí, bueno, el informe del Banco Central resalta a Zona Franca como el sector económico de mayor crecimiento, un 10.9. Exactamente. Realmente muy significativo. Cuando nos ponemos a chequear el pasado, los comportamientos económicos pasados, tenemos que remontarnos al 2011 para tener un crecimiento de un trimestre de doble dígito como Sí. fue este. El mismo informe habla de que fue impulsado por el crecimiento de sectores como el de dispositivos médicos, electrónicos, joyería, cigarros, sectores que realmente han venido creciendo de una manera importante durante los últimos años. Es decir, son emprendimientos que están ahí, pero que están expandiéndose, porque antes era todo lo que tenía que ser confecciones de ropa, ya no. Sí, una de las características del sector Zona Franca durante los últimos 10 años ha sido el proceso de diversificación que se ha venido dando. Generalmente antes dependía mucho de la parte textil, que sigue siendo el principal empleador. Estamos hablando de 41.000 empleos que todavía el sector textil está generando. Pero ahora mismo, por ejemplo, el principal renglón de exportación, no solamente de Zona Franca, sino de la República Dominicana, en la parte de manufactura son los dispositivos médicos. Y también la parte de electrónico, la parte de los cigarros, el calzado, la joyería, eso ha crecido mucho y ha diversificado mucho el sector de Zona Franca. No solamente la parte de bienes, sino también la parte de servicios ha crecido mucho, sobre todo lo que tiene que ver con los call centers y BPOs y la parte de logística. O sea que es un sector de Zona Franca mucho más diversificado y añadiría también más sofisticado desde el punto de vista de la integración de diferentes procesos. Lo que era antes simples ensamblajes, que se dio en el caso del textil, que se verticalizó produciendo la tela aquí, también se está dando en otros sectores, como el de los dispositivos médicos, que originalmente, aunque sonaba bonito, se fundamentaba en el ensamblaje, pero ya ahora gran parte de los procesos, toda la parte de la inyección, del moldeo de las piezas, hasta la esterilización, que anteriormente tú ensamblabas aquí, tenías que enviar a la casa matriz para que allá esterilizaban y distribuyeran. Ya no, ya aquí podemos hacer todo el proceso. Ya podemos esterilizar, empaquetar y ahora anclado en la parte de logística que se está fortaleciendo mucho, enviar directamente al consumidor final. Eso le da un valor país muy importante. Ahora el producto que sale es cada vez más dominicano. Ese crecimiento que es espectacular, ¿verdad? Un 11%, casi un 11%, 10.9%. ¿Cómo se traduce en cuál es el impacto que tiene en el empleo, por ejemplo, en la República Dominicana? Sí, el año pasado, por octavo año consecutivo, la zona franca presentaron incrementos en todas sus principales variables: empresas, empleos, exportaciones. Los empleos ahora mismo están rondando los 167.000 empleos directos, lo cual es una recuperación muy notable, ya que luego de la crisis que hubo con la entrada de China, bajamos a 117.000, o sea que ha venido creciendo. Pero habíamos llegado hasta 200.000. Y llegamos a 195.000, alrededor de los 1.000, pero de esos 195.000 nosotros caímos 117.000. Sí. Y realmente creó una situación muy difícil en muchas comunidades del país, donde vimos inclusive los índices de delincuencia aumentar de una manera importante. Pero ya eso se ha estado recuperando. ¿Y a qué esperanza tienen ustedes que eso continúe, ese proceso? Mira, ese crecimiento que estamos hablando de los últimos 8 años ha sido un crecimiento de un 5, un 6%. Nosotros siempre decimos que nosotros no estamos conformes con ese crecimiento. O sea, Zona Franca tiene el potencial para crecer doble dígito y ya lo probamos en este año. El año pasado. Entonces, lo importante es enero-marzo 2018 comparado con el enero-marzo 2017. Fue el informe del Banco Central. Ese fue lo que presentó el crecimiento del 10.9%. Y esos son crecimientos que se vienen dando por expansiones de inversiones existentes, así como de nuevas inversiones. Y es importante resaltar eso, o sea, ahora mismo aquí hay empresas multinacionales, en el caso de los dispositivos médicos, por ejemplo, de las 30 principales empresas multinacionales de dispositivos médicos del mundo, 9 están operando en Zona Franca. Pero, por ejemplo, la principal empresa de dispositivos médicos del mundo se llama Medtronic. Y aquí tiene una operación importantísima de 3.500 empleados. Y quizás esté exportando 250 millones de dólares. Pero a nivel mundial, Medtronic exporta 30.000 millones de dólares. 3 veces las exportaciones totales de República Dominicana.
Entonces, la principal meta nosotros es cómo seguir atrayendo mayores expansiones de empresas existentes, porque el potencial es inmenso en esas empresas. Y eso es lo que se está dando y eso es lo que está impulsando los crecimientos recientes, además de nuevas inversiones que han estado llegando en esos sectores. Hablando de nuevas inversiones, ¿qué perspectiva tiene Zona Franca con relaciones diplomáticas ya con China continental? Es una noticia para nosotros muy favorable. De hecho, ya desde el año pasado tuvimos una reunión con el propio presidente de la República y él nos preguntó a nosotros sobre qué nos parecía la regularización o establecer relaciones diplomáticas con China, y nosotros inmediatamente dijimos que sí, que ayer. Nosotros desde hace muchos años venimos diciendo que eso desde el punto de vista económico tenía toda la razón del mundo. Y de hecho ya se han dado flujos de inversiones importantes en el ramo. Por ejemplo, el mes pasado se inauguró una empresa de fabricación de perfiles de aluminio en Guerra, 450 nuevos empleos, 30, 40 millones de dólares. Ese sí, de capital chino. Capital chino totalmente. Y dentro de los próximos meses vamos a escuchar también el anuncio de otras inversiones chinas importantes en la parte de calzados. Esas son decisiones que tomaron previo del anuncio de establecer relaciones diplomáticas. O sea que estamos confiados de que esos flujos de inversión a Zona Franca chinos seguirán incrementándose y lógicamente eso se va a traducir en mayores niveles de exportación, en mayores niveles de empleos. Decía 167.000 empleos Directos. Formales. Formales directos. Formales. Son empleos que están en la TCS. Sí, que cotizan a la Seguridad Social. Porque no es lo mismo empleo informal que empleo formal. ¿Y la distribución de esos empleos a nivel geográfico, a nivel ¿cómo va? ¿Sigue centrado en la capital? Otra fortaleza del sector de Zona Franca es su presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Hay actividades de Zona Franca en 26 de las 32 provincias del país. Es una parte muy importante. Hay comunidades donde la única actividad formal prácticamente es una empresa de Zona Franca o es un parque de Zona Franca. Por ejemplo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Barahona, el 80% del empleo formal lo genera la empresa de Zona Franca que están allá, que es una empresa de capital coreano, que es una empresa textil y de confección. En San Pedro de Macorís, 1 de cada 3 empleos formales generados por una empresa de Pero ahí se perdió bastante. Sí, pero se está recuperando mucho. En Santiago el 25% del empleo formal privado es generado por empresas de Zona Franca. Estoy hablando de manera directa, No te estoy hablando ya del impacto que tiene eso en los restaurantes, en los hoteles. Y en el Gran Santo Domingo es uno de cada 5. O sea, de ahí la importancia de Zona Franca. Lógicamente, en los grandes centros urbanos hay una mayor concentración. En el Gran Santo Domingo, en la gran concentración, en Santiago, en San Pedro, en Romana, en La Vega, pero luego en otras comunidades hay por lo menos algún tipo de presencia, un parque empresa de Zona Franca generando empleos. Hablamos de salario promedio en Zona Franca, 167.000 empleos formales, estables, y el rango en donde se mueve la remuneración, salario. El salario es bueno analizado de manera integral, porque muchas veces se concentra en el salario bajo, en el salario del obrero. Lógicamente es un salario bajo. Que es el que predomina, pero este es el que predomina. No necesariamente. Anteriormente el 85% de la empleomanía en Zona Franca era obrero. Ya para el año pasado ese porcentaje se reduce un 70%. O sea, el 30% de los empleos de Zona Franca que se requieren es la parte técnico-profesional. Sí, pero el 70% es mucho todavía. Sí, pero... Claro que es mucho y es necesario, porque ¿qué es lo que pasa con Zona Franca? Es mucho porque estamos hablando, él preguntaba por el tema de los salarios. Zona Franca todavía tiene el privilegio de tener salarios inferiores al salario de la gran empresa. Un salario mínimo de ley, mínimo de ley. Por ejemplo, el salario mínimo de ley es de 10.000 pesos mensuales, pero si yo a la muchacha de mi casa le ofrezco 10.000 pesos mensuales, se me va a ir de la casa. ¿Tú entiendes? O sea, que nosotros tenemos que competir con el mercado. Los salarios en Zona Franca de técnicos de profesionales son igual o más altos que las empresas que están fuera de Zona Franca. En el caso de un ombrero que te gane en promedio 14.000, 15.000, 16.000 pesos, bueno, es muy poco, pero tú tienes que tomar en consideración que es quizás su puerta de entrada al mercado formal laboral. Una persona tiene 18 años, no tiene una experiencia, Zona Franca le abre la puerta y a partir de ahí comienza a desarrollarse como ente laboral. Pero no debería eliminarse ya ese privilegio en términos salariales que tiene la Zona Franca y algunos otros sectores. Es que no lo vemos como un privilegio, porque es que
si tú no le ofreces un salario digno al trabajador, un salario competitivo, el individuo se va a ir a trabajar en otro lado. Y las empresas, ¿qué hacen? Las empresas, aparte del salario, le dan su alimentación, le dan su transportación. En muchos casos el 100%. O sea, las empresas tienen que disponer de transportar al trabajador porque ellos quieren que estén a la hora necesaria para iniciar las operaciones y luego llevarlo para su casa. Y le tienen que dar los alimentos. En muchos casos un 100% o a veces un subsidio que por día 20 pesos tienen su comida. O sea que hay que verlo de manera, la parte de salario. ¿Cuánto gana normalmente un obrero en zona franca cuando se inicia? Yo te diría que debe tener un salario de entrada básico, el obrero más bajo de 13,000 pesos, 14,000 pesos. Pero a eso tú le tienes que añadir incentivos de producción. Okay. Entonces, en función de la nivel de productividad, el empleado recibe más dinero. Pero adicionalmente a eso hay que tomar en consideración la parte del transporte y la alimentación, que es mucho dinero. O sea, eso representa generalmente un porcentaje muy importante del salario, no solamente de zona franca, sino de cualquier trabajador. Los gastos de transporte diario de un empleado en República Dominicana es muy alto. ¿Cuánto andan las exportaciones de tabaco? Las exportaciones de tabaco deben estar rondando los 500 millones de dólares ahora mismo. Somos el principal renglón de exportación. Somos el principal exportador de cigarros del mundo. Es un sector que está creciendo. Sí. No solamente el cigarro premium, sino también ahora están los cigarritos, que son unos cigarros hechos a máquina. Estamos hablando que de eso se están produciendo 5,000 millones, 5 billones de cigarritos hechos a máquina. Es un renglón que está creciendo mucho y está generando también mucho empleo. Y genera mucho empleo porque es manual la mayoría del trabajo. Sí, la parte de cigarritos es mucho robótica. Sí, ya lo sé, ya sé. Tú entras a una fábrica de cigarritos y tú crees yo entré. Bueno, sí, yo lo he visto. Pero sí, el cigarro premium, lógicamente, es manual. Es manual y la importancia. Y es el que es caro, es el que cuesta mucho. Se cuesta mucho y la integración con el campo. Eso es un beneficio muy directo o directo, porque realmente eso sustenta la labor de miles de familias en todo el país. Aunque están centradas en muy pocos lugares. Hay mucha concentración de la manufactura de cigarros alrededor de Santiago. También en Romana está la principal exportadora de cigarros del mundo, que está Bacalera García. También en Romana es la principal productor. Pero sí, hay mucha concentración en Santiago y todas las comunidades. José Manuel, si yo te pregunto, ¿dónde están los nichos para la expansión en zona franca en estos momentos? Yo te diría que en esos dispositivos médicos, electrónicos, en la parte de call centers, esos son los sectores que se han considerado de mayor potencial en la parte de calzado. En el 2016, el BID hizo un estudio que lo hizo McKinsey Internacional, identificó a los 5 sectores de mayor potencial de crecimiento, tanto en empleo como de exportaciones de la República Dominicana. Turismo, dispositivos médicos, dispositivos electrónicos, call centers y calzado. Los 4 están en zona franca. Esos fueron los resultados del estudio McKinsey. De hecho, en el 2015, nosotros habíamos elaborado ya unos clústeres dentro de Adozona para trabajar con los subsectores que identificaron mayor potencial de crecimiento. Lógicamente, en adición a los tradicionales de textil y calzado, que tienen potencial y hay que seguirlo apoyando porque desde el punto de vista social tiene mucho impacto. Es importante resaltar ahí, y aprovechando que tengo mi ex rector aquí, que en esos clústeres, cuando las empresas se reúnen y quieren determinar qué es lo que necesitan para crecer más, educación es el tema. Ellos necesitan el capital humano necesario para poder tener la gente. Y estamos avanzando en eso aquí. Estamos trabajando de manera intensa en eso. Decía yo, venía pensando, yo tengo 30 años más o menos en este ambiente empresarial. Nosotros seguimos exigiéndoles a las universidades que tienen que responder a la necesidad de la empresa. Eso es como la universidad debe responder a la universidad. Pero hace 3 años en Zona Franca dijimos, bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Siempre aparte de reclamar. Aparte de reclamar, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues entonces a través de los clústeres comenzamos a reunirnos con Infotec en la parte técnica profesional, que es muy importante, y con las propias universidades. Ya de hecho tenemos, por ejemplo, en INTEC, para la carrera de ingeniería se han identificado 3 electivas que ya están disponibles, ya se están tomando, lo que tiene que ver, por ejemplo, con manufactura esbelta o lean manufacturing, la parte de metrología. Ya el ingeniero que estudia en esa universidad puede tomar esas electivas y ya estar preparado para insertarse directamente en una empresa de Zona Franca. En Infotec ya creamos lo que son
la manufactura de dispositivos médicos y la parte de la manufactura de electrónicos. O sea, que cualquier muchacho de 18 años puede ahora mismo aprovechar esa oferta académica de Infotep y ya comenzar a crear su pequeño currículum, ¿verdad? Ya con una formación que lógicamente va a ser muy atractiva para insertarse en cualquier empresa de Zona Franca. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Es interesantísimo hablar con el vicepresidente de Adozona. Esto es la Asociación Dominicana. Aprovechen Zona Franca, que tiene un gran potencial y es el gran generador de empleo. Qué bueno que se esté generando empleo a nivel privado, porque hemos tenido un estancamiento en los últimos tiempos. El sector privado que debe estar generando ahora mismo los nuevos empleos. Definitivamente. Pero muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, porque también con esto llegamos al final del programa. Les invitamos a que mañana nos acompañen de nuevo, desde las 6, aquí en 1+1 estaremos con más noticias, más comentarios y más entrevistas.